¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad hablaremos de una supuesta filtración bastante peculiar para Mortal Kombat 1. Así que bien, comencemos. Supuestamente se ha filtrado este roster de Mortal Kombat 1, donde podemos apreciar, para comenzar, los ya mencionados anteriormente: Homelander, Quan Chi, Ermac, Omni-Man y Peacemaker como personajes DLC, mientras que Johnny Cage, Chameleon, Ferrator, Mavado y Tremor serían los 5 personajes cameo DLC. Sin embargo, parece que se olvidaron de Takida, pues este también fue filtrado por Amazon Italia, y en esta lista no se aprecia. En cuanto al roster base, tendríamos un total de 45 personajes, algo para mí demasiado ambicioso para los actuales juegos de pelea. Mortal Kombat 11, por ejemplo, tuvo 37 personajes, pero contando los DLC. Sin DLC, su roster base fue de 25. La única solución que le encuentro a esto es que el supuesto roster base incluya personajes jugables y cameos, pero en el leak se olvidaron de aclarar quiénes son cameos y quiénes no. De ser así, sí tendría cierto sentido. Imagínense, por ejemplo, 30 personajes en el roster base y 15 cameos. Vamos a pasar a nombrarlos a todos: Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Raiden, Gran Kung Lao, Smoke, Shao Kahn, Kitana, Melina, Shang Tsung, Kenshi, Li Mei, Borraicho, Ashra, Rain, Tanya, Nitara, Jax, Jade, Kabal, Jarek, Nightwolf, Erron Black, Dramin, Kotal Kahn, Sarina, Shinnok, Fujin, Scarlet, Hotaru, Kai, Su Hao, Shiva, Sector, Cyrax, Frost, Kira, Cobra, Dairu, Geras, Chameleon, Débora, Motaro, Quintaro y Onaga. Como ven, hay demasiados personajes, y muchos son personajes completamente olvidables y que no son nada populares, como Kai, Cobra, Su Hao, Dramin o Jarek. Sinceramente, si este finalmente es el roster final y estos personajes son jugables antes que Striker o Havik, tocará hacerme un harakiri. Pero bien, hagamos un pequeño ejercicio. Como dije antes, este leak solo podría ser real, en mi consideración, si hay 30 personajes y 15 cameos. No hay forma de que este roster de 45 personajes sea real, por lo que vamos a elegir 15 personajes de estos 45 para que sean cameos, según mi opinión. Jarek, Dramin, Kai, Su Hao, Shiva, Frost, Kira, Cobra, Dairu y Geras. Estos 10 estoy seguro que serían cameos. Los últimos 5 ya es un poco más difícil, pero elegiría a Tanya, Erron Black, Shinnok, Jade y Débora. Pondría también a Chameleon de cameo, pero ya está de cameo. O sea, el Chameleon con C, que es el masculino, sería jugable, mientras que la Chameleon con K, que es la femenina, sería cameo. Bueno, vamos a analizar esta filtración. Para comenzar, yo creo que como la gran mayoría, esto es fake. Hay varios puntos que lo dan a entender. 1. Personajes como Cobra, Su Hao, Kai, Jarek, a menos que sean cameos, es imposible que sean personajes jugables. Quizás solo uno de ellos, pero meterlos a todos es un gran error. 2. Johnny Cage es jugable. Las filtraciones más creíbles apuntan a que él está en el roster principal. El cameo es simplemente la skin de Jean-Claude. De hecho, la misma página oficial te dice que él estará como personaje jugable. 3. Ed Boon se burló de personajes como Dramin o Su Hao. Como dije antes, salvo que sean cameos, dudo que aparezcan. 4. Shiva recibió muchos comentarios negativos de parte de varios jugadores competitivos. Además, ya tuvo su momento en Mortal Kombat 11, siento que debe regresar otro Shokan como Goro o Quintaro. 5. No hay ningún personaje nuevo, y eso es muy extraño. En el leak anterior, que se ve más verídico, al menos dejaba 2 slots para personajes completamente nuevos. Yo siento que al menos tendremos 2 caras nuevas como mínimo. En cada Mortal Kombat siempre hay lugar para personajes nuevos, así que no creo que esta vez sea la excepción. El resto es debatible. Hay personajes que siento que ya cumplieron un ciclo y deberían salir para dejar su lugar a otros, como por ejemplo Shinnok, Geras o Frost. Me hace ruido que Havik no esté en esta extensa lista, siendo que aparece en casi todas las listas filtradas. Por otra parte, la aparición de Motaro sería grandiosa,
Es un jefe que extrañamos mucho, pero que ocupa como dos cuerpos, así que es muy difícil de programar en los juegos de pelea actuales, ya que casi ocuparía toda la pantalla, a menos que sea un desafío de jefe, algo así como Crónica, y que no sea jugable. Veo muy difícil el retorno del Centauro. También es extraño que estén casi todos los personajes femeninos de Mortal Kombat. Si me preguntan a mí, esto parece hecho por un fan. Lo veo más como una wishlist que como una filtración real. En fin, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que este roster puede ser real? Yo creo que se agarró de la filtración de Amazon Italia y trató de expandirla, pero hasta se olvidó el detalle de que Takida también estaba con los DLC. Muy bien, para los que no están al tanto, la próxima revelación de Mortal Kombat 1 será este próximo 8 de junio en la Summer Fest, donde se nos promete gameplay del juego. Así que veremos por primera vez cómo será Mortal Kombat 1 de manera jugable. Quizás y hasta nos revelen otro personaje, y seguramente nos demuestren cómo funcionan los cameos, por lo que habrá confirmación de cameos ese día. Están invitados a mi canal de Twitch para reaccionar a todo esto en directo, ese día jueves, en los horarios en pantalla para todo Latinoamérica y España. ¿Te lo vas a perder? Por otro lado, Warner está planeando sacar una beta cerrada independiente de si preordenaste el juego o no, para probar diferentes aspectos del título, tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series. Lamentablemente no para PC y tampoco para Nintendo Switch. Lo único que debes hacer es inscribirte con tu cuenta de Warner a través del link que te dejaré en la descripción, y si tienes suerte, puedes ser elegido para probar la beta próximamente. Y bien, eso ha sido todo por ahora. Les pido disculpas si escuchan mi voz un poco diferente, es que estoy resfriado, pero igualmente quise traerles un nuevo video al canal. Y ya para que no estén tan confundidos, este es el roster oficial hasta el momento. Incluyo la filtración de Amazon Italia como real, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Quiénes creen que sean agregados próximamente? ¿Qué personaje te gustaría ver próximamente? ¿Estarías triste si tu personaje favorito solo sea un cameo? ¿O estarías satisfecho de que esté en el juego? Los estaré leyendo. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad. Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo.